Menos del 80% de los emprendimientos llega a su tercer cumpleaños. O dicho de otra forma, cerca del 80% de las nuevas empresas acaban cerrando en los 3 primeros años de actividad. ¿Pero por qué nos pasa esto? Pues bien, según varios estudios, la principal causa de fracaso de los nuevos emprendimientos la encontramos en temas relacionados con las finanzas. Por eso, en este vídeo te voy a dar 5 claves que te ayudarán a tomar mejores decisiones financieras para que así no seas parte de este 80%. Y es que si ya eres emprendedor, seguramente te hayas dado cuenta de que una de las áreas claves que necesitas controlar es precisamente esta, las finanzas. Pero que esto no siempre resulta tan fácil como nos gustaría. Y es que para la mayoría de nosotros, controlar las finanzas de nuestra empresa se acaba haciendo un poco cuesta arriba. Y es algo absolutamente normal, ya que tocar el tema financiero supone darnos un baño de realidad. A mí me gusta pensar que es algo así como tomarnos esta pastilla azul del Matrix. Pero como precisamente lo que nos gusta hacer en Sage Dreamers es contarte la verdad para que así puedas tomar mejores decisiones, vamos allá con estas 5 claves. La primera de ellas, te adelanto que seguramente ya la hayas escuchado muchísimas veces antes, aunque para mí la pregunta sería si realmente la estás o no aplicando, y no es otra más que tener claro tu presupuesto y llevar un control de ingresos y gastos. Solo párate un momento e imagina un país o una gran empresa que empezara a funcionar sin tener ningún tipo de organización acerca de dónde se está yendo el dinero. Y esto, que a la mayoría nos resulta impensable cuando pensamos en grandes organizaciones, es lo que muchos acabamos haciendo con nuestros emprendimientos. Empezar a gastar según vamos necesitando, sin ningún tipo de control o de planificación previa. Así que lo primero aquí será crear un presupuesto para saber dónde se va a distribuir el dinero una vez que entre en tu empresa. ¿Cómo puedes hacer esto? Bien, pues lo primero será que hagas una pequeña proyección de cuáles son los ingresos estimados que van a entrar a tu negocio durante el próximo año. Yo sé que esto nos puede resultar complejo, especialmente al principio cuando pues todo esto es un poquito subjetivo y todavía no tenemos muchos datos reales en los que basarnos. Pero es importante que en la medida de lo posible, basándonos en nuestro plan de negocio, hagamos esta proyección. ¿Por qué? Porque el siguiente paso va a ser determinar cuáles son las áreas clave de gastos de tu negocio. Deben ser áreas como tu sueldo, gastos de personal si los tienes, gastos fijos, el dinero que piensas destinar a ampliaciones o a nuevas líneas de negocio, el ahorro de tu propio emprendimiento, todas esas cosas que son necesarias para que tu emprendimiento funcione. Así, una vez tengamos una proyección aproximada de cuáles son los ingresos que esperamos y tengamos las áreas clave de gasto, vamos a poder determinar qué porcentaje de nuestros ingresos se va a ir a cada una de estas partidas. Es decir, vamos a poder armar nuestro presupuesto. Una vez que tengamos completado este presupuesto, lo siguiente será en el mes a mes llevar un control de gastos, es decir, saber exactamente cuánto ha entrado y cuánto ha salido y en qué áreas, para así determinar si lo que tenías sobre el papel efectivamente se ha o no cumplido. Si esto ahora mismo te está resultando un poco complejo y no sabes bien por dónde empezar, no te preocupes porque en la descripción de este vídeo te voy a dejar una plantilla Excel donde vas a poder crear tu presupuesto e iniciar tu control de ingresos y gastos de forma súper sencilla. Y hablando de gastos, nos vamos a la segunda de estas claves, que precisamente es entender que no todos los gastos son iguales. Mira, imagina que de repente tienes 50.000 euros y te dan 2 opciones. La primera es comprarte ese deportivo que llevabas tanto tiempo mirando. Y la segunda es comprar un local que posteriormente podrás reformar y alquilar como trasteros. Seguramente de entrada una opción te esté pareciendo mucho más atractiva que otra. Pero piensa un poco qué pasará a nivel de ingresos si tomas cada una de estas decisiones. Mientras que la primera decisión no te generará ningún flujo de ingresos adicional, de hecho te costará dinero en un futuro, la segunda opción te va a permitir comenzar a tener un flujo de ingresos pasivos. Esta es la diferencia entre gastar dinero e invertir el dinero. Pues bien, con tu emprendimiento sucede exactamente lo mismo. Tienes que empezar a clasificar los gastos en términos de gastos reales o inversión.
Los gastos son estos desembolsos que no nos van a generar un retorno directo. Que ojo, son cosas que muchas veces vamos a necesitar para mantener nuestra actividad. Cosas como el pago de impuestos, el local, el mobiliario, gastos que pueden ser necesarios pero que no conllevan un ingreso, al menos de forma directa. Y por otra parte tenemos las inversiones. Cuando hacemos una inversión tenemos que tener claro cuál va a ser el retorno de ese dinero. Y aquí, por ejemplo, podríamos incluir un curso de formación que te va a permitir empezar a comercializar un nuevo servicio, la compra de un programa informático con el que vas a optimizar un proceso determinado y así pues ahorrar tiempo y podrás atender a un 10% más de clientes. Estas cosas que realmente te van a generar un retorno, te van a generar un flujo de dinero futuro. ¿Por qué es muy importante que tengamos clara esta separación? Porque a la hora especialmente de hacer recortes, de replantearnos presupuestos, lo más interesante siempre será intentar, en la medida de lo posible, disminuir los gastos, pero manteniendo estas inversiones para asegurar que nuestros ingresos siguen creciendo de cara a un futuro. La tercera clave consiste en reducir al máximo los gastos fijos de nuestro emprendimiento, y esto resulta especialmente importante al comienzo de la actividad, cuando todos solemos diseñar nuestro plan de negocio ideal, hacer una lista enorme de todas las cosas que necesitamos y en ocasiones caemos en el error de comprar la gran mayoría de estas cosas, incluso recurriendo a deuda antes de testear si realmente son o no lo que necesitamos. Fíjate que una vez estuve en una conferencia sobre negocios y el conferenciante decía que si pudiera alquilaría hasta sus calcetines. Yo no sé si llego a ese punto, pero sí que estoy segura que al menos de entrada lo más interesante es alquilar prácticamente todo lo posible. Un ejemplo clarísimo y muy típico de esto es el tema del vehículo de empresa. Y fíjate que en este caso en concreto, al margen de que incluso a nivel económico nos pueda salir mucho más a cuenta por temas fiscales el hacer un renting que el comprar directamente un vehículo, lo interesante será, primero, alquilar ese coche para ver, oye, si necesitamos o no un vehículo de empresa, si realmente ese es el vehículo que mejor responde a las necesidades de nuestra empresa y entonces cuando tengamos claro que por supuesto nuestro emprendimiento funciona, segundo, necesitamos este coche y necesitamos ese modelo en concreto, entonces nos sentemos, hagamos números y pongamos en balanza si nos resulta más interesante alquilar y continuar con este modelo o pasar a comprar este vehículo. Y esto, por supuesto, no solo es aplicable para vehículos de empresa, sino también para equipos informáticos, maquinarias, mobiliario y muchísimas de las cosas que vas a necesitar para arrancar este emprendimiento. Así que de entrada alquila todo lo posible, sal al mercado ligero de equipaje para posteriormente determinar qué cosas necesitas y cuál es la forma más interesante de adquirirlas. La cuarta clave es tener listo un fondo de emergencia para tu negocio. De la misma forma que a nivel personal la mayoría de nosotros comprendemos que no deberíamos vivir al día y que necesitamos tener una base de ahorros por mínima que sea con la que hacer frente a determinados contratiempos como una visita inesperada al dentista, que se pinche la rueda del coche, que se rompa la lavadora de casa, cualquier cosa de ese tipo, con tu emprendimiento sucede lo mismo. Imagina que eres emprendedor digital y de repente se te rompe la placa base de tu ordenador. Seguramente necesites comprar un nuevo equipo informático de inmediato y si no tienes construido este fondo de emergencia, muy probablemente lo tengas que hacer recurriendo a la deuda, cosa que como ya sabes va a ser muy poco interesante. Así que lo que deberías hacer para empezar a construir este fondo es, dentro de los presupuestos de tu empresa, reservar una cantidad determinada de dinero cada mes para empezar con esta base de ahorros. Lo interesante sería que fuera una cantidad fija, por ejemplo, el 5, el 10% de tus ingresos. Realmente no hay una cantidad determinada y esto va a depender de la salud de tu negocio, de tus necesidades, de muchas cosas. Pero que cojas ese porcentaje fijo y que cada mes apartes directamente ese dinero y lo lleves a una cuenta separada, a una hucha de ahorros, a algún sitio donde no corras el riesgo de gastártelo en otras cosas y que ese dinero lo reserves para imprevistos reales. Y por último, la clave número 5, y en mi opinión una de las más importantes, es aprender sobre fiscalidad. Al margen de que te rodees de un buen equipo de asesores, cosa que te recomendaría encarecidamente, ya que creo que es vital para el buen funcionamiento de tu empresa,
Es muy importante que tú también aprendas de esto. Fíjate que muy probablemente el principal gasto de tu negocio va a ser precisamente el pago de impuestos. Así que, en mi opinión, no es suficiente con que cojamos este área y la delegamos en un tercero, por muy buenos que sean, sino que es necesario que tú también aprendas, que sepas cómo funcionan las leyes, cómo funciona la fiscalidad, qué cosas puedes hacer para optimizar el pago de impuestos. Porque déjame decirte que nadie va a conocer tu negocio tan bien como tú. Así que el haberte formado bien en este área te va a permitir sentarte con el equipo de asesores, contrastar las decisiones que vais a tomar y estar mucho más al día de cómo está funcionando esta parte de tu negocio. Así que hasta aquí estas 5 claves, espero que te hayan gustado, pero sobre todo espero que pases a la acción, porque recuerda que los pequeños cambios pueden acabar marcando una gran diferencia. Y ya sabes, si eres un dreamer, suscríbete a la newsletter en el enlace que te dejo aquí abajo para siempre estar al día de todas las novedades del proyecto y para recibir contenido exclusivo para triunfar en tu futuro como emprendedor.